Hola amigo. ¿Cómo te trata la vida? ¿De maravilla? Muy bien. Búscame en YouTube como Danielito Toñito. O como Pan Binaltar. Soy de la diócesis de Mazatlán. Desde acá te saludo. He estado estudiando profecías por meses y esto que ustedes sabrán al escucharme es información privilegiada. Mis fuentes son Profecías de la Virgen de la Salet. Tan desconocida en la Iglesia y tan central en el rubro de las profecías privadas católicas. He estudiado lo expuesto por el experto en profecías marianas, al señor Xavier Ayral. Francés. He escuchado y examinado las conferencias del venerable padre de origen francés, Michael Rodrigue. Este sacerdote está en plena comunión con la Iglesia aunque se diga lo contrario. Les recuerdo que hay información falsa en Internet y el padre Michel es víctima de calumnias como muchas figuras públicas más, incluyendo al Santo Padre el Papa Francisco, por ejemplo. El mismo padre Michel ha declarado públicamente que el hablar mal del Papa Francisco es una estrategia del anticristo para dividir a los católicos desde adentro. Sí, como lo escuchaste. El padre Michel asegura públicamente que el anticristo del que habla San Pablo ya está aquí y ahora. Y que él mismo lo ha visto en persona. Menciona que el anticristo es una persona que no se le puede exorcizar, porque es el enemigo en carne y no un espíritu puro. Si fuese demonio en espíritu puro, se le podría exorcizar. Pero no. Mucho he tenido que estudiar al profesor geólogo, teólogo y doctor en astronomía, el señor doctor Antonio Yagüe. Español, cuya obra en escatología es muy extensa y muy bien fundamentada en las profecías públicas, o sea, este señor fundamenta el 100% de su escatología o su conocimiento de profecías en textos bíblicos. He encontrado muy poca info de las visiones de la mística católica francesa Olive Dancé o mejor conocida como Sor María de Cristo Rey. Pero su obra es también fundamental y particularmente importante para los católicos que han de vivir en cierto momento de la gran tribulación. Prácticamente de ella se aprende que de todas las naciones, Francia y México serán fundamentales en el establecimiento del reino de Dios en un futuro próximo. Repito. No todos los países serán tan importantes como Francia y México en un determinado momento en la obra de salvación, señores. Ojo con eso. El padre exorcista argentino Carlos Spahn ha mencionado esto en alguno de sus videos. Muy poco lo menciona el motivo de por qué ha hecho de Chiapas, México, su lugar de residencia. Pero yo intuyo porque es un tema que debe tratarse con la máxima prudencia posible por lo que está en juego, aquí en México. Este audio voy a ampliarlo mucho, porque es absolutamente necesario que comprendas el contexto de las cosas terribles que acontecerán, como de las cosas extraordinariamente espiritualmente luminosas que sucederán. Es decir, si por la cara fea de la moneda, lo que viene es la muerte de miles de millones de personas, pues ¿por qué Dios permitiría semejante destrucción y mortandad? ¿Qué ha hecho la humanidad para merecer del cielo semejante castigo tan aparentemente desproporcionado? Por el lado bonito de la moneda, sucederá por ejemplo lo de las primicias del reino de Dios. Es decir, cuando dice Jesús que va a venir por segunda vez para juzgar a los vivos y a los muertos que Él resucite, no lo va a hacer solo, vendrá con una cierta cantidad de gente cuya resurrección y glorificación de sus cuerpos se habrán dado previamente en un momento preciso de la historia humana. Y ese momento, según todos los videntes que hablan del gran aviso, esa primera resurrección de muertos, ese cierto número de personas han de resucitar y han de ser transformados sus cuerpos decadentes a cuerpos gloriosos y de luz semejantes al cuerpo glorificado de Cristo. Este acontecimiento tendría lugar un poco antes de la gran tribulación, ¿para qué? Pues para dar ánimos a los cristianos católicos que han de sufrir bajo el gobierno del anticristo. Según estos videntes habrá muchos males pero también muchas manifestaciones del poder de Dios, por ejemplo, habrán católicos con cuerpos ya ancianos que en determinado momento van a rejuvenecer. Pero no como un capricho sino porque con esa fe, le harán la contra al anticristo que una de sus obras más engañosas será la de otorgar la eterna juventud y la inmortalidad a quienes lo adoren utilizando frecuentemente la tecnología en los cuerpos humanos. Y muchos lo van a adorar al anticristo. Porque ¿quién no quiere vivir joven y fuerte para siempre? Pues aquí y ahora el anticristo ofrecerá la inmortalidad pero es solo un engaño basado en tecnología transhumanística real. Entramos entonces en materia. Menciono la secuencia de acontecimientos. Primero, ocurre el asesinato de un líder político relativamente pacifista. Segunda ocurrencia, Francia declara la guerra a Rusia durante una cumbre de paz, desatando la Tercera Guerra Mundial. Esta guerra, a diferencia de las anteriores, parecerá que es todos contra todos, es decir, sin definición clara de bloques de países.
Por un lado Rusia contra Francia, por otro lado China contra Rusia, Estados Unidos y Alemania. Amigos. No puedo decir el nombre completo del país que empieza con Chi. Y tengo que censurar esta palabra para no ser detectado por algún algoritmo. Pero ustedes saben qué país es. Es muy obvio. ¿Verdad? Chi. Tendrá ventaja sobre los demás países gracias a su tecnología más adelantada a la del resto del mundo. Ellos están al menos 30 años más adelantados en tecnología que el resto. Pero este despliegue de armas radioactivas y biológicas hará que no haya ningún ganador. No hay tecnología que pueda frenar la contaminación biológica y radioactiva. Las bacterias y virus liberados no conocen de fronteras y se esparcirían por todo el mundo. A no ser que Dios intervenga. Sí. Por ello, durante la guerra nuclear y biológica, Dios interviene para hacer que la humanidad no se extermine a sí misma, haciendo aparecer un astro que roza la gravedad de nuestro planeta y lo hace girar inversamente de manera que, los polos quedarán invertidos durante años. Esto está profetizado por Santa Hildegarda de Bingen y muchos místicos más actuales. En la profecía bíblica este vuelco de la Tierra se menciona varias veces en la Biblia, especialmente en el libro del profeta Daniel. El Dr. Antonio Yagüe tiene videos de este tema basado en Biblia. Videos muy largos, por cierto, que tan solo en este tema pueden durar hasta 18 horas de pura información bíblica, profecías privadas, profecías de videntes no católicos, informes astronómicos, etc. Vayan a verlo. Este astro no colisiona con la Tierra. Este astro ocasionará olas que inundarán tierra adentro hasta 413 metros de altura en algunos lugares dependiendo la densidad y profundidad de las aguas en cada zona geográfica. Ocasionará que por energía centrífuga el núcleo de la Tierra se inestabilice y surjan porciones semicontinentales de tierras, con los consecuentes terremotos nunca antes registrados por el ser humano. La compresión de la gravedad entre la Tierra y el astro provocaría vientos huracanados de hasta 500 km por hora, bajadas de temperatura de hasta menos 30 grados centígrados en algunos lugares, etc. Y peor aún, el movimiento rotacional inverso del planeta provocará faltas de estaciones, por lo tanto no se podrá sembrar apropiadamente, ni cosechar comida abundante del campo. Se dice que morirán 2/3 partes de la humanidad entre las armas biológicas y las calamidades climatológicas por el astro. ¿Cuántas personas equivalen 2/3 partes de la población mundial? Equivalen a más de 5.000 millones de seres humanos. Repito, probablemente mueran más de 5.000 millones de seres humanos a causa de los efectos de la guerra y del cataclismo. Cierto, una cosa es que el hombre se autoextermine a sí mismo totalmente. Otra es, que Dios, para evitar el total exterminio, permita a las fuerzas naturales que acaben con la vida de 2/3 partes de la humanidad. Dios es amor. Pero también es justo. La ira de Dios es justa. La ira del humano es injusta. La ira del ser humano lo lleva a su extinción total, y no solo de su especie, sino la de especies del planeta entero. La ira de Dios es justa porque Dios no le debe nada a nadie. La ira del humano es injusta porque le debe su existencia y su obediencia a Dios. Si el humano a nivel global desobedece los mandamientos de Dios, Dios no permitirá que una humanidad corrompida siga creciendo y multiplicándose sobre el planeta. Dios ya lo ha demostrado antes. Su ira ha destruido civilizaciones enteras. Vean el caso de Sodoma y Gomorra. Pero por el amor que nos tiene, nos advierte que, si seguimos por un mal camino, vamos a ser destruidos. Esas gentes que nos manda a advertirnos, se les llaman profetas. El profeta nos avisa cuando estamos desobedeciendo las leyes de Dios. La gente, cuando escucha la voz de los profetas y hacen caso de volver a cumplir la ley de Dios, entonces la humanidad se salva de la ira de Dios. La gente se salva por el amor de Dios. La gente se condena a la destrucción por su desobediencia a la ley de Dios. Entonces, si 2/3 partes de la humanidad serán destruidas, es porque la humanidad entera está en franca desobediencia a la ley de Dios. Tal desobediencia se traduce en guerras tontas, y ahora, guerras con armas nucleares que no le hacen ninguna gracia a Dios. Dios quiere que la humanidad crezca, pero, el humano de hoy, aborta a sus propios hijos. Eso, no le hace ninguna gracia a Dios. Así que, 2/3 partes de la humanidad, serán barridas por la ira de Dios y por la tontez de la humanidad.
Tan inútiles nos hemos vuelto para Dios, que ahora en lugar de crecer y tener muchos descendientes, como Dios quiere, mejor los abortamos. Tan inútiles nos hemos vuelto para Dios, que ahora amenazamos con destruir con bombas radioactivas a las criaturas hechas por Dios. Dios nos ha de barrer porque ahora somos una amenaza para su creación. El problema en el fondo es que no amamos a Dios. Rechazamos a Dios, Dios nos busca la cara y lo volvemos a rechazar. Pero aún hay más en el fondo. Mira, en el mundo, existen seres humanos que sirven al demonio. Estas personas promueven billones de dólares, repito, billones de dólares en proyectos para que la humanidad se convierta en una humanidad inútil para el plan de Dios. Personas vendidas al demonio, son súper ricas, ellas invierten en proyectos para hacer nacer una cultura mundial de cosas que ofenden a la voluntad de Dios. Invierten billones de dólares para hacer que el mundo se convierta en una Sodoma total. Quieren que los humanos hagan actos que enfaden a Dios y éste termine por castigarlos. Y lo están logrando. Gobiernos enteros sirven a estas entidades espirituales inmundas. Hay mucho dinero moviéndose para promover leyes civiles que van contra las leyes de Dios. 2/3 partes de la humanidad serán barridas por las fuerzas de la tierra y del mar, más las fuerzas de la radioactividad y armas biológicas. Contexto del por qué Dios ya ha decidido que barrerá 2/3 partes de la humanidad. Bueno. A veces la humanidad hace caso a Dios, y Dios desaparece su ira. Hoy, la humanidad se burla de Dios y de sus servidores fieles. Entonces, Dios tiene que borrar y crear nuevos cielos y nuevas tierras. No podrás burlarte de Dios cuando todo esto pase. ¿Quién es el payaso? Tú, o Dios. Tú eres el payaso infame. Un payaso sin gracia. Eres muy arrogante. Tu arrogancia intelectual quedará hecha polvo sobre la tierra. Pero si vuelves a Dios tu corazón, si te confiesas con uno de sus ministros, Dios olvidará qué pecados cometiste. Y te seguirá amando como desde el primer segundo en que te creó, en el vientre de tu madre. Dios te ama, y tú ves a Dios con el mismo desprecio con el que ves a un payaso sin gracia. También hay servidores en la Iglesia Católica de Cristo, que hacen la obra del demonio, traicionando a Jesús mismo. Hay pocos, pero esos pocos ocasionan grave daño a la Iglesia de Cristo. ¿O qué? ¿A poco no pasa nada pecaminoso dentro de la Iglesia? Claro que pasa. Pero una cosa es que peques por debilidades humanas. Otra cosa diferente es que te burles de lo sagrado. Los que se burlan, los que reniegan con todas sus fuerzas luciferinas contra la misa tridentina, esos son payasos risueños, se ríen de los que buscan la autenticidad de la fe católica. Yo, aquí y ahora, les digo que se alejen de la maldad. A los hermanos, les digo, no permitan que estos malos servidores abusen de la Iglesia. La obediencia de un inferior a un superior no tiene que desobedecer al dueño de la Iglesia. No seas cómplice. No seas cómplice, amigo. Mira, es fácil entender, un buen servidor no puede burlarse de los que aman la tradición apostólica. No puede un buen servidor aborrecer a la misa que celebraron los santos desde antaño. Esta misa es la misa tridentina. Es una sonrisa diabólica, repito, es una sonrisa diabólica burlarse de la misa tradicional de la Iglesia Católica. Esta palabra va para los curas que se burlan de la misa tridentina. La llaman la misa de los encajes y vestidos de señoras antiguas. Escondes hoy tu perversa sonrisa burlesca. Te burlas de la misa que han celebrado los santos desde tiempos inmemorables. Llega el día que tu sonrisa se transformará en llanto. Ustedes, hermanos, no desprecien la misa tridentina. La misa es para Dios. La misa no es para el pueblo. La misa es ofrecimiento del pueblo para Dios. Tú no entiendes el latín. ¿Quién te dijo que tú tienes que entender el latín utilizado en lo que se ofrece a Dios? ¿La víctima pascual es ofrecida a ti? ¿O es ofrecida para Dios? Amigo, por el bien de tu alma, entiende que Dios sí entiende el latín. Tú no entiendes latín. Pero el idioma oficial de la Iglesia Católica del rito romano es el latín. Y la misa es dicha en latín y es para Dios, y no para ti. No voy a explicarte aquí el por qué se debe utilizar el latín y no cualquier idioma. Solo te diré que el latín, aquí y en cualquier parte del mundo, evita que se distorsione el significado de las palabras en el rito de la misa. Al buen entendedor pocas palabras.
Y si no puedo hacerte entender, hermano, que sea por sinceridad tuya. Y no por arrogancia. En la misa, Cristo se ofrece a Dios Padre para el perdón del pecado del mundo. ¿Entiendes? La misa no es para ti. La misa es para Dios Padre. La misa no es un show para ti. La misa no es entretenimiento para ti. Es aborrecible que durante el sacrificio de la víctima pascual hayan señoritas bailando o cualquier tipo de entretenimiento para la gente. Es absolutamente aborrecible para Cristo que su sacrificio sea envuelto en entretenimiento banal. Mira cómo, cuando el sacerdote ofrece el cuerpo y la sangre de Cristo a Dios Padre, lo hace con una mano, y con la otra mano sujetando el micrófono, vaya, ni siquiera en ese momento cumbre de la misa suelta el micrófono. Pero entiendo a los curas, no sueltan el micrófono por tal de que ustedes entiendan qué es lo que está haciendo. Ahora que sabes lo que está haciendo, ahora que sabes que está ofreciendo el cuerpo y la sangre de Cristo a Dios Padre, dile, oiga señor cura, suelte el micrófono, que esas palabras de ofrecimiento son dirigidas a Dios Padre, y no para la iglesia, no para el pueblo. Me estoy extendiendo. Pero es necesario. Lo siento. Volviendo a lo del gran aviso que equivale a esta masiva fatalidad por el gran astro, los que no mueran tendrán la visión de Dios Padre y de Dios Hijo sobre sí mismos, como lo describe el Apocalipsis de San Juan. Entonces, viendo lo horrible de nuestros pecados, sufriremos y buscaremos escondernos de la fatalidad de los acontecimientos y también de la visión de Dios. Todos buscaremos con urgencia sacerdotes para confesarnos y reconciliarnos con Dios. Los que no creen en la confesión y tampoco creen en la Iglesia Católica, creerán porque ya no habrá más nada que puedan argumentar de la no existencia de Dios ni de la institución divina de la Iglesia Católica. Aún los ortodoxos, por ejemplo, buscarán con gran desespero la comunión con la católica. Por las catástrofes del astro y de las armas nucleares y biológicas, no habrá más que un puñado de sacerdotes católicos. Muchos de ellos literalmente morirán de cansancio o de hambre por confesar almas y administrar bautismos. No es broma. Entonces, después de la guerra y del paso del astro viene un gran milagro. El cual, yo que escribo estas líneas, no sé a ciencia cierta de qué trata. Parece ser que el gran milagro consiste en que habrán humanos en gracia de Dios que serán transformados ya en esta vida en seres con cuerpos gloriosos semejantes al de Jesucristo resucitado. Y otros que están muertos ahora, una cantidad significativa resucitarán con cuerpo glorioso. Y veremos sus asunciones al cielo. Pongan atención a esto. Trasládate imaginariamente al momento de la crucifixión de Cristo. Dice la Biblia que el sol se oscurece por 3 horas. La tierra tiembla cuando Cristo exhala su alma. Se abre la tierra y los muertos resucitan. No dice la Biblia qué pasó después con esos muertos que resucitaron. ¿O sí? Bueno, esa oscuridad no fue provocada por eclipse de luna. No. Algo más grande eclipsó al sol por 3 horas. Los eclipses lunares duran solo minutos. La mística María Valtorta escribió que algo tapó el sol de manera que en las tinieblas había una leve luz verdosa. Y las estrellas se veían brillantes como sangre. Luego, otra mística, Ana de Emmerich, escribió que vio al lado del sol la luna, y del otro lado del sol un disco con un brillo tenue anaranjado, que cubrió el sol y se oscurece el mundo al momento en que alzan a Cristo en la cruz. Valtorta dice que al principio nadie entiende el porqué de la oscuridad. Hasta minutos después que empieza a correr un aire muy fuerte, algunos se dieron cuenta que era por causa de la crucifixión de Cristo. Y dice que cuando Jesús expira, la tierra tronó con un sonido como de 10.000 gigantes gritando al mismo tiempo. Y empezó a temblar, saliendo muertos de sus tumbas. Algunos esqueletos estaban de pie y enseguida se les formó la carne. Al punto que después de un rato, un judío de alto cargo que fue uno de los que entregaron a Jesús a la muerte llegó suplicando el perdón, a donde estaban María y San Juan. El judío gritaba que su madre, que años atrás había muerto, resucitó para maldecirlo. Maldito seas por toda la eternidad, maldito sea el hijo de mis entrañas por toda la eternidad, por haber entregado al Hijo de Dios a la muerte. Y el judío suplicaba perdón a María y a Jesús. Pero un soldado romano hizo que se largara, amenazándolo y diciéndole, es tarde para pedir perdón a este Jesús al que vosotros entregasteis ya está muerto. Vete ya. Impactante, ¿verdad? Pues bien, aquel disco que tapó el sol no fue la luna, sino algo más grande. Algo que produce efectos adversos en el aire y en las placas terrestres.
Ese objeto celeste al parecer es una pequeña estrella sin fuerza de luz como el Sol, de aproximadamente 8 veces más grande que el planeta Tierra. De manera que su próximo paso cerca de la Tierra se dará cuando el ser humano esté a punto de exterminarse a sí mismo con las armas radioactivas y biológicas. El hecho que la Tierra cambie su eje será suficiente para que los misiles guiados con GPS pierdan sus objetivos. Esas armas quedarán obsoletas sin guía GPS. Se salva la humanidad. Pero tendrá que perecer la mayoría a cambio. Volviendo al gran milagro, cuando estas cosas estén sucediendo, igual que en la crucifixión tembló la tierra y los muertos volvieron a la vida. Así, supongo que volverá a suceder. Con los temblores provocados por el astro que tapa al sol, una cantidad significativa de humanos que estaban muertos, resucitarán y serán transformados con cuerpos gloriosos y después, serán subidos al cielo. A estos primeros resucitados y transformados se les llaman las primicias del reino. Ellos serán los que vengan con Jesucristo en su segunda venida para ayudarle a juzgar a los ángeles que no han sido del todo juzgados por Dios, y también ayudarán a Cristo a juzgar a los seres humanos que estén vivos y a los que Cristo resucitará. El doctor Antonio Yagüe los identifica como los 144.000 que aparecen en el libro de Apocalipsis. Pues bien, como consecuencia de este gran milagro, el Papa proclamará el último dogma de fe de la Iglesia. Este último dogma es mariano, y se llama Virgen María abogada, corredentora, y medianera entre su Hijo Jesucristo y los humanos. Muy probablemente este dogma no sea proclamado en el Vaticano, ya que estará inundado. Probablemente será proclamado en Fátima. Porque Jesús es mediador entre Dios Padre y la humanidad, pues María es mediadora entre Dios Hijo y la humanidad. Jesús nos consigue la gracia de Dios Padre y María nos consigue la gracia de Dios Hijo. El mismo Papa Francisco ha dicho que él no proclamará ningún dogma mariano porque, según sus palabras, sería exagerar la función de la Virgen María en el tema de la salvación de los humanos. Pero, ¿qué creen, hermanos? La misma Virgen ha dicho en su aparición en Ámsterdam, bajo la advocación de la patrona de todas las naciones, que un papa, el papa que proclamará el quinto dogma mariano, es un papa que estará sentado en sillas de ruedas. Y el Papa Francisco ya utiliza la silla de ruedas. Solo falta que pase la guerra, el astro, el gran aviso, y luego el gran milagro, para que se convenza de que tiene que proclamar el quinto dogma mariano. Y lo hará con todo y su silla de ruedas. Ja ja ja. Pues bien. No habrá pasado mucho tiempo después del gran aviso. Y Dios permitirá la última prueba a la voluntad del hombre. Es decir, permitirá el surgimiento del anticristo. La Virgen dijo en la Salet, que el anticristo, es un ser humano, hijo de una religiosa católica que dirá que es virgen, pero en realidad fue una promiscua. No sabrá quién es el padre biológico del niño. Algunos santos les fue revelado quién sería el mal padre de ese niño. Pero no viene al caso ahorita indagar quién es. Pero es un hombre y no es el demonio. En conclusión es hijo natural, y no sobrenatural. Aunque su linaje espiritual provenga de la antigua serpiente o demonio. Ese niño que ya en el 2025 es un adulto, cuando era un feto, fue poseído por el espíritu del príncipe de las tinieblas. Según la vidente luz de María, en octubre del 2024 la élite ya le dio el poder sobre las naciones. Solo sé que su nombre era Alex, y cuando le otorgaron el poder le cambiaron el nombre. No sé cómo se llama actualmente. Pues, mira, aparecerá con un halo de bondad. Se hará pasar por Cristo y por Dios mismo. Lleno de engañosa bondad. Es el que promueve ahora la paz mundial a través de unir todas las religiones en una sola. Promueve la paz a través de reunir a todos los gobiernos en un solo gobierno global. Incluso dentro de la Iglesia Católica y otras religiones promueve desde su ocultismo, la tolerancia a uniones sexuales ilícitas ante el verdadero Dios. Afortunadamente el Papa Francisco, no cede la doctrina católica a la influencia demoníaca. Pero la tendrá que ceder por la fuerza. ¿Quién lo dice? Lo dice la Virgen en la Salet, en 1846. Dijo que, por causa del abandono de prácticas piadosas de los pastores de la Iglesia, Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Por estas horribles profecías es que tú, católico, no conoces esta aparición de la Salet. Porque se ha tratado de desaparecer todo rastro de esta aparición. En realidad,
la Virgen lo que quiso decir, y de hecho lo dijo, en la increíblemente bella aparición en Quito, bajo la advocación de la Virgen del Buen Suceso, aparición totalmente espectacular y de la que también casi nadie sabe, es que la masonería estaba ya infiltrando a la Iglesia Católica. A modo de que llegaría el momento que estos masones con investiduras de obispos, pervertirían a la Iglesia desde dentro. Puesto que el derramar sangre de católicos, en vez de reducir a la Iglesia, hacía que la Iglesia más creciera. Entonces, a la Iglesia la tendrían que vencer no con balas sino, pervirtiéndola desde dentro, de manera que el castigo de Dios caiga sobre los católicos que se dejan pervertir, y otros que abandonan la sana doctrina de la Iglesia Católica, para irse detrás de otras doctrinas falsas. Te voy a contar una maniobra que van a hacer los masones, dentro de la Iglesia. Primer paso, restringen la misa tridentina. Segundo paso, a la misa nueva, en un futuro próximo al año 2025, le cambiarán las palabras a la oración de consagración. De manera que, ordenarán que la hostia sea vista como una mera representación del cuerpo de Cristo. Te ordenarán que no veas la hostia como el verdadero cuerpo de Cristo. Que veas la hostia como una memoria del cuerpo de Cristo. Cuando esto pase en la Iglesia Católica, será cuando Dios no tolere más la altanería de los seres humanos, y a causa de estos masones con vestiduras de obispos, Dios dejará a la humanidad por su cuenta y dará comienzo a la Tercera Guerra Mundial. Ironías del destino, los masones cambian las palabras del rito de la misa en favor de la paz, y como consecuencia provocan la Tercera Guerra Mundial, con todas las muertes horribles que ello implica. La misa válida es el último obstáculo que impide a los masones para imponer su religión mundial. Cambiando las palabras de la consagración de la misa, traerán la guerra mundial. Pues bien, el anticristo se hará pasar por Dios bondadoso. Pero echará la culpa de todos los males a los pocos cristianos católicos que queden vivos y fieles a la misa de siempre. Quienes tomen parte de la misa cambiada del anticristo será marcado con el sello de la bestia. Y será maldito para siempre y será enjuiciado al infierno. Nadie podrá sobrevivir si no es marcado por la bestia. O sea, nadie podrá comprar o vender si no es marcado por la bestia. He dicho que la Virgen en la Salet dijo que el anticristo tomará al Vaticano como su sede. Amigos, estamos en pleno 2025. En pleno 2025 la sede del anticristo es el Vaticano. ¿Por qué? Porque, si en un futuro próximo después al 2025, comenzará la Gran Guerra y luego el paso del astro destructor, en ese momento, el Vaticano habrá quedado bajo el agua del mar. He dicho que este astro destructor hará que el mar inunde costas y regiones enteras hasta alturas de 413 metros de altura. Y el Vaticano tiene solo 72 metros de altura. El mar se habrá tragado al Vaticano en cuestión de un año si sucede este evento cósmico en el 2025. Amigos, yo no sé realmente si este año sea el año de la Gran Guerra y de el gran aviso. Yo tomo este año 2025 como el indicado por dos razones. 1. La salud del Papa Francisco está deteriorándose mucho este año, y según las profecías de la Virgen de Ámsterdam, un Papa con silla de rueda proclamará el último dogma de la Iglesia. Y no creo que el siguiente Papa que sigue, que es Pedro Romano, vaya a estar tan enfermo como lo está este. 2. El segundo elemento que tomo en cuenta para señalar el 2025 como el año de la Gran Guerra, es que San Juan Bosco profetizó que para antes del año donde habrá un mes mayo con 2 lunas llenas, toda la fuerza del mal ya habrá pasado. Y el año que tiene en mayo 2 lunas llenas es el año 2026. Y encuentro calendarios lunares del 2026 hasta el 2035. Y después del 2026 hasta el 2035 no hay, repito, no hay otro año con 2 lunas llenas en un mes de mayo. El único año con 2 lunas llenas es el 2026. Después del 2035 no sé qué otro año tendrá un mayo con 2 lunas llenas. Pero no creo que el Papa que anda con ayuda de sillas de ruedas hoy, esté vivo para después del 2035. Prosigo con la profecía de la Virgen de la Salet. De manera entonces que, la Virgen María dijo claramente en la Salet, Roma perderá la fe, y, el anticristo tomará como sede al Vaticano. Entonces, el Vaticano es ya la sede del anticristo. No cuando esté bajo el mar. Ahora bien, el hecho de que el Vaticano sea hoy mismo sede del Papa Francisco y al mismo tiempo sede del Anticristo, significa que el Anticristo está luchando hoy en día para cambiar la doctrina de la fe católica. El Papa Francisco no ha cambiado nada de la doctrina de la fe, pero sin duda alguna que está siendo atacado. También la doctrina de la fe está siendo atacada.
pero en pleno 2025 aún no se ha cambiado ningún artículo de la fe católica. Pero, el hecho es que según las profecías, alguien va a obligar que el Papa, en determinado momento, ordene que se cambien las palabras de la consagración de la hostia y el vino. Una fuerza misteriosa llamada democracia, o quizás sínodo de la sinodalidad, va a obligar al Papa que, en nombre del ecumenismo con los hermanos de otras religiones, tiene la Iglesia que cambiar el rito de la Santa Misa. Es la influencia del poder del Anticristo en la estructura de gobierno del Vaticano. Profetizado por la Virgen María en La Salette, Francia. Luego en Portugal, la Virgen dijo en la tercera parte del secreto de Fátima que un Papa, caminando entre cadáveres de gente asesinada con balas, sería asesinado por soldados que utilizarán armas blancas y armas de fuego para ello. Aquí la Virgen habla de la toma por la fuerza del Vaticano. Mucho tiempo se dijo a los católicos que esa visión era la del Papa Juan Pablo II siendo baleado en la plaza. Pero no hay comparación entre decir que será asesinado a decir que será herido con una simple bala. Y que caminará entre cadáveres de gente que ha sido asesinada. Así que, un papa será asesinado por soldados que tomarán por la fuerza la sede del Vaticano. Retomando el sexto sello del Apocalipsis donde se nos habla del gran aviso. Lean y comprendan cómo todos sintieron la visión del verdadero Dios durante el gran aviso. Pero después ya con el anticristo manifiesto, muchos caerán en su engaño. Él hará que mucha gente resucite, no por verdaderos milagros, sino por artes mágicas reales. La gente no podrá distinguir entre milagro y magia. No es alguien a quien debemos subestimar. El profeta Daniel tuvo la visión del anticristo y dijo que estuvo a punto de caer en su engaño por el gran espectáculo que aquel hacía. Jesús nos advierte que el anticristo tendrá poder de hacer bajar fuego del cielo. Y que será tal su poder que Dios acortará el tiempo del anticristo para que no engañe a los elegidos de Dios. Entonces, ese hombre anticristo en pleno 2025 ya respira el mismo aire que nosotros. Y a todos los que sobrevivan, a la guerra, al cataclismo astrogeológico, a las olas de cientos de metros de altura, les tocará ver quizás como muchos católicos se convierten en seres de luz con cuerpos gloriosos. Verán la proclamación del quinto y último dogma mariano, verán al Papa ser asesinado por los ejércitos del anticristo, verán al anticristo tomar el Vaticano. Luego verán cómo el anticristo se monta una falsa iglesia católica que no celebrará la Eucaristía. Luego verán cómo los judíos montan el tercer y último templo de Jerusalén, el cual ya tienen todo preparado desde antes del año 2025. Verán cómo los judíos aceptan al anticristo como su Mesías y lo entronizan en el tercer templo de Jerusalén. Verán cómo surgen el espíritu de Enoc y Elías en el Papa Pedro Romano y en el príncipe cristiano Enrique, el cual se dará a conocer un día en la Basílica de Guadalupe en México o en el Cerro del Tepeyac. Miren, lo extraordinario de esta información que están escuchando. No tienen idea lo que vale estas palabras. Atención. La imagen de la Virgen de Guadalupe tiene dos interpretaciones. Primero es la Virgen con el niño Jesús en su vientre. La segunda es la mujer del Apocalipsis, o sea la Iglesia con un niño rey en su vientre. Un rey que ha de gobernar a las naciones con cetro de hierro. O sea con las armas. Fíjate bien, dice el Apocalipsis que esta mujer da a luz con gritos de dolor. ¿Cuándo la Virgen dio a luz a Jesucristo lo hizo dando gritos de dolor? No. Según la tradición apostólica, el nacimiento de Cristo no le provocó ni dolor ni sangrado a la Virgen. Pero este niño del Apocalipsis 12 dice que nace entre los gritos de dolor de su madre, que es la Iglesia. Entonces es un rey prometido que establecerá el reino de Jesús a fuerza de hierro. Lo que da a entender que hará la guerra contra estas agendas comunistas que están destrozando el reino de Dios en la tierra por el momento. Las profecías de este rey angélico se remontan hasta el Antiguo Testamento, luego en el Apocalipsis. Luego en revelaciones de la Virgen en La Salette. Ella dio instrucciones de mantener en secreto el paradero de un hijo de un rey asesinado por la Revolución Francesa. Ese hijo hasta el día de hoy históricamente también fue asesinado, a sus 8 años de edad. Pero lo que los masones no saben es que aquel chico no fue asesinado y, el cadáver que presentó el verdugo pertenecía a otro chico. Luego ese niño creció ocultado y tuvo descendencia de manera que hoy en día hay un heredero católico a la corona francesa. Pero está oculto esperando el día que Dios le permita aparecer y doblegar a las fuerzas anticristianas de la masonería. Y según profecías privadas su aparición pública la hará en el Tepeyac. Pregunten a cualquier vidente o exorcista si México es una nación clave en el establecimiento del reino de Dios. Los que conocen al cura exorcista Carlos Spán. Pregúntenle,
¿Por qué hizo su lugar de residencia a Chiapas, México? Él mismo lo dice en un video. Bueno, allá en Francia, Jesús se le presentó a una santa vidente llamada Olive Dancé, o bien su nombre ya como consagrada, Sor María de Cristo Rey. A ella, en el año 1927, Cristo le encomendó que les comunicara a los obispos franceses que él, Jesús, quería se le hiciera un santuario consagrado a su divino corazón, en ciertos terrenos muy caros en esa época. Los obispos de inmediato se pusieron a trabajar en ello recibiendo ayudas económicas de 30 países. Así se erigió lo que fue en su momento el Santuario de Cristo Rey de París. La misa inaugural fue en 1940. En el año de 1956 el santuario fue elevado a rango de basílica. Jesús le dijo a la vidente que esa basílica iba a ser destruida porque unos obispos malos iban a vender esos terrenos, para que en ese terreno construyeran casas muy costosas. Y así sucedió, en el año de 1977 la diócesis decidió vender la Basílica de Cristo. Fue demolida. Y encima de los terrenos fueron construidos lujosos departamentos. ¿Horrible como los trabajadores despojan al dueño de sus propios terrenos? Y ahora que malos empleados de Cristo, lo han despojado de sus propios terrenos y de su basílica, Jesús le dijo a Sor María que París será destruida como castigo. Y que cuando surja el rey Enrique de la Cruz, después de haber establecido la paz en el mundo, su primera obra monumental será reconstruir el santuario basílica del Sagrado Corazón de Jesús en París. Pues ese rey es el que aparecerá en el Tepeyac, para declarar la guerra a las fuerzas anticristianas. Y su triunfo está garantizado por Dios mismo. Verán cómo las pocas tropas cristianas de Enrique logran vencer a las fuerzas armadas del anticristo gracias al favor de la Virgen María. Luego cuando el anticristo imite a Jesucristo pretendiendo ascender al cielo, será fulminado por los arcángeles San Miguel, San Rafael y San Gabriel. Y todo a la vista de los judíos y medios de comunicación existentes en ese momento. Los judíos al ver o morir al anticristo, reconocerán su histórico error, y por fin reconocerán a Jesús como el Mesías. Dios nos dará refugios donde podríamos escapar del anticristo y su marca. Pero esos refugios los maneja el padre Michel Rodríguez. Y en diciembre del 2024 dijo que ya no había tiempo para hacer nuevos refugios geográficos. Dijo el padre Michel que alcanzamos a hacer refugios espirituales. Y con gracia de Dios algunos serán guiados a refugios geográficos. Yo en lo personal, no sé nada de ningún refugio cercano. Por el contrario, sé de insultos y risas de burlas por parte de hermanos católicos. Lo lamento. Pero en lugar de perder tiempo en lamentaciones mejor a preparar el alma con confesión y misas. Los domingos ve a misa y quédate a orar. El error actual de la Iglesia es decir que Dios nos pide 1 hora a la semana. 1 hora para ir a misa los domingos. Dios nos pide santificar todas las horas que abarca el domingo, y no solo santificar la hora que dura la misa. El domingo es para santificar a Dios. Y santificas a Dios cuando tu familia recibe el amor de Dios a través de ti. Si llegaste hasta aquí del video, te digo, la clave para tener la vida eterna es comer y beber dignamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Notas finales. Cuando Jesús dice que nadie sabe la hora del fin de este mundo, no está diciendo en realidad que nadie nunca sabrá. Un ejemplo, cuando miras a lo lejos, que ahí viene por la calle tu familiar que viene a tu casa, haces un cálculo mental de que en pocos minutos entrará por la puerta de tu casa. Así es con la segunda venida de Cristo. Por eso es que Apocalipsis capítulo 3 versículo 3 nos dice Jesús, acuérdate, por tanto, de cómo recibiste y oíste mi palabra, guárdala y arrepiéntete. Porque, si no estás en vela, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Haciéndonos entender en positivo, que, si estamos vigilantes, como las 10 vírgenes de la parábola del Evangelio esperando al esposo prometido, sabremos a qué hora llegará ese esposo, y el esposo es Cristo. Pero, si no estamos vigilantes, habrán cristianos, que cuando vendrá Cristo, los encontrará dormidos, por no estar vigilantes. Estar vigilantes no solo implica estar en gracia con la ayuda de los sacramentos de la Iglesia, sino que implica también conocer las profecías inspiradas por el Espíritu Santo. Pero, la mayoría de católicos practicantes no conocen las profecías. Repito, la mayoría de católicos practicantes no conocen las profecías. Menospreciando un don del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo otorga el don de profecías a ciertos católicos. La mayoría de católicos no saben y no quieren saber de profecías, menospreciando ese gran don del Espíritu Santo. Pero quien escribe estas líneas, yo sé por qué es despreciado este don de profecías del Espíritu Santo. Las profecías son menospreciadas porque son difíciles de entender, y cuando alguien conoce una profecía, corre el riesgo de malinterpretarla y procede de forma incorrecta ante la profecía. Por ejemplo, ya en el primer siglo de la Iglesia, hubo cristianos católicos que dejaron de trabajar porque creían que la profecía del fin de los tiempos era algo ya inminente. Pensaban que la profecía del fin de los tiempos era cuestión de días, y por eso dejaron de trabajar. Se convirtieron rápidamente en una carga económica para los demás miembros de la Iglesia quienes sí seguían sus vidas normales. Esos cristianos que dejaron de trabajar, cayeron en ese error porque no supieron interpretar los signos y señales que anteceden al fin de los tiempos. A esos cristianos en error, San Pablo les dice en una de sus cartas, que no coma el que no trabaje. Otro error que se comete frecuentemente ante las profecías del Espíritu Santo, es que al conocer ciertos eventos catastróficos que van a suceder a la humanidad, los católicos corremos el riesgo de asustarnos demasiado. Corremos el riesgo de tener un miedo irracional al futuro. Eso es malo para la vida espiritual. Pues el llamado del Espíritu Santo es para que mantengamos la vigilancia a los signos de los tiempos, corregir lo que hay que corregir, fortalecer lo que está débil. El llamado del Espíritu Santo no es a que tengamos miedo del futuro próximo. De hecho, la profecía que da el Espíritu Santo es para que el ser humano modifique los eventos de dicha profecía. Si ante una profecía que avisa malas consecuencias, nosotros corregimos nuestra conducta, entonces Dios no permite que ocurran aquellos malos eventos que se nos avisa con mucho tiempo de anticipación. Pero si, de por sí, el Espíritu Santo nos avisa con una profecía, y todo mundo se niega a escuchar dicha profecía, ¿cómo? ¿Cómo la Iglesia va a corregir algo de lo que se niega a escuchar del Espíritu Santo? Y esa es precisamente la situación de hoy. El Espíritu Santo a través de muchas apariciones de la Virgen, nos ha venido avisando que tenemos que corregir cosas dentro de la Iglesia. Pero esas advertencias de la Virgen, han sido desoídas, han sido desconocidas por la mayoría de católicos practicantes. Anda a investigar de la Virgen de la Salet, investigar de la Virgen del Buen Suceso de Quito. Como en la parábola de las vírgenes que dice que 5 vírgenes novias lograron pasar a la boda Cristo, las otras 5 no sabían nada del regreso del esposo y quedaron para siempre fuera de la boda. Así, unos cristianos católicos entrarán en la boda con el esposo, pero a los otros cristianos católicos les cerrará la puerta por la eternidad. La luz de las lámparas de las vírgenes de esta parábola, son las profecías. Así lo dice San Pedro en carta, que hacemos bien en vigilar las profecías pues ellas son como luz que ilumina nuestra casa cuando es de noche. ¿En tu parroquia, se hablan temas proféticos? No lo creo, porque todo mundo se siente ya listo para recibir lo que venga. Y cuando no sepan distinguir lo que viene se sentirán confundidos. ¿Por qué creen que Dios utilizará al anticristo para que engañe al mundo? Lo utilizará como su instrumento para que aquellos que digan que están preparados para todo, lo demuestren con hechos y no con palabras. Porque, es curioso que, las Santas Escrituras te exhorten a la vigilia de las profecías, pero tú digas, no necesito eso. Eso.